Las ondas gravitacionales se derivan de casi cada cuerpo celeste en el universo, como lo postuló Alberto Einstein cuando desarrolló su teoría de la relatividad general. Pero en la época de Alberto Einstein, y durante muchas décadas después, aún no se tenía la capacidad de detectarlas. El proyecto ya cuenta con enormes detectores de gravedad que miden los cambios de distancia usando láseres. Esto se debe a que la gravedad puede deslizarse a través de ellos sin obstáculos. Estos recortes suelen ser solo una fracción de una tumba extendida. El detector está finamente construido y diseñado para detectar en el espacio-tiempo. Así, también todo lo relacionado con los fenómenos marcados como la contracción o el túnel de la lealtad y la relatividad de Alberto Einstein juegan un papel importante. En fluctuaciones, un objeto volador con una aproximación es un observador auspicioso por un corto tiempo. Una rampa también sería cuasi como si uno pudiera observarlo desde afuera, el interior y todos los demás a bordo de la nave espacial. Sin embargo, ni Van Contratos ni Ant se darían cuenta de nada de eso. Para ellos, la distancia parecía más corta. ¿Podría una nave volar, por ejemplo, a la velocidad de la luz hasta el Miedo y la enana roja Próxima Centauri? Si los ocupantes midieran esta sensación a bordo, llegarían mucho más rápido que en la Tierra porque recorrerían una distancia más corta. Sin embargo, cuando se observa desde la Tierra, necesitarían al menos el tiempo que el espacio aquí no se contrae. La relatividad revolucionó la física como teoría fundamental del conocimiento, porque logra hacer predicciones que pueden ser verificadas a través de observaciones. Forrest Reuter vamos a dar un paso más en el camino y observar algo que puede considerarse como el mayor descubrimiento de la astronomía en ese sentido. El fondo gravitacional impredecible, eso es todo. Estamos observando agujeros negros que emiten ondas gravitacionales antes de fusionarse. Estas ondas gravitacionales fueron detectadas con la ayuda de la red de cronometraje de púlsares, una colaboración de científicos de todo el planeta. ¿Qué tiene que ver la observación durante décadas de los púlsares de radio, que son estrellas de neutrones que giran increíblemente rápido con la fusión de agujeros negros y otros fenómenos cosmológicos? Es algo que vamos a analizar en detalle. En este documental, Nabucodonosor y Schwarzenegger observamos cómo se midieron las ondas gravitacionales y qué otros fenómenos cosmológicos podrían existir que sacudan el propio espacio-tiempo. Esto incluye singularidades y la fusión de estrellas de neutrones. Aprovechamos la oportunidad y por eso también vamos a explicar qué son realmente las estrellas de neutrones, cómo se forman, cómo se produce la radiación de radio de las estrellas de neutrones y qué increíbles propiedades poseen. De hecho, Stelle Jessica Koch y David Champion del Instituto Max Planck de Radioastronomía en Bonden. Jesse me ayudó a colaborar con David Champion, un científico del Pooled Timing Array, Stantimet y AND, quien me apoyó, mientras revisaba las muchas páginas de ensayos de sabiduría y corregía bien mis escritos. Gracias a ambos por hacer posible este documental. Gracias al personal del Instituto Max Planck. Es un honor trabajar con ustedes. Como cosa. Y luego, así es, cuando vemos cómo nacen los agujeros negros supermasivos, así... Tanto los agujeros negros como las estrellas de neutrones generalmente se forman a partir de supernovas y hipernovas. La única razón por la que tenemos una alternativa de inmediato, en algún momento ya no puede fusionar más elementos, lo que lleva a que su material se transforme en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Si las estrellas de neutrones no pueden superar cierta masa sin convertirse en un agujero negro, entonces los agujeros negros, según la teoría, no tienen límite. Esto ayuda. No es de sorprender que en el centro de las galaxias existan los llamados agujeros negros supermasivos. Algunos de ellos tienen docenas, millones y millones de veces la masa de nuestro Sol. Muchas preguntas sobre esto solo se han respondido parcialmente. Una teoría principal sobre el origen de los agujeros negros supermasivos es la teoría de las semillas. Esta teoría supone que los agujeros negros se formaron tras el Big Bang por el colapso de estrellas muy masivas al final de su vida.
Eso nos lleva miles de millones de años atrás en el cosmos. Nos encontramos en una época, solo unas cuantas decenas de millones de años después del origen. El universo todavía no está vacío. La abundancia de galaxias y demás en el cosmos actual, apenas unas decenas de millones de años tras el Big Bang, es solo una utopía. El universo es acercarse en enormes grumos para aglutinarse por la gravedad. En el centro de este cúmulo se forman las estrellas, pero no cualquier tipo de estrellas. A veces se acumula tanto material que se forman estrellas con masas enormes. Esta primera generación son casi solo estrellas gigantes con masas 100 veces mayores que nuestro Sol, y están formadas principalmente de hidrógeno y una pequeña cantidad de helio. Extrañamente, estas atraviesan fases en las que consumen todo su combustible nuclear. Cuando este se agota, la estrella ya no puede resistir la inmensa gravedad causada por su propia masa. Esto lleva al colapso de la estrella, provocando una poderosa explosión llamada supernova. Lo que queda es un núcleo. Lo sorprendente es que colapsa sobre sí mismo y se vuelve increíblemente denso. Esto no es un Schwarzenegger. Sin embargo, todavía no posee la masa que se observa en los agujeros negros supermasivos de esa época. Esto es gravitacional. Quizá solo tengan unas cientos de veces la masa del Sol, pero usualmente solo entre 10 y 20 veces la masa de nuestro Sol. Para volverse supermasivo, el agujero negro debe acumular mucha más masa. Lo hace a través de un proceso llamado acreción. El agujero negro acreta materia. Este material proviene de estrellas, gas, polvo y quizás incluso fragmentos de planetas y ¿qué más? Poco tiempo después del Big Bang, en comparación, es aún más fascinante. Cuando hay gas presente, estos agujeros negros acumulan cantidades gigantescas de material. Sin embargo, el material no cae directo en el agujero negro, sino que se acumula y se calienta a temperaturas extremas. Esto brilla intensamente y luego emite enormes cantidades de radiación. El material es absorbido por el agujero negro y aumenta la masa de la singularidad. Mientras el disco de acreción se forma alrededor del agujero negro, conocido como material de acreción, el agujero negro devora pedazos de material, aumentando así su masa. Los astrónomos suponen que, en el transcurso de solo unos 10 a 100 millones de años, los primeros agujeros negros acumularon varios millones de masas solares de material, volviéndose así finalmente supermasivos. La teoría de la acreción rápida y extremadamente masiva se conoce como teoría de la acreción. Otra teoría, en cambio, sostiene que los agujeros negros ni siquiera son capaces de acumular tanta materia en tan poco tiempo. Mientras que la fricción de la materia que ocurre durante el proceso de acreción produce radiación, este truco hace que la materia entre. En un entorno como el de nuestro Sol, el proceso de presión de radiación evita un colapso hacia el cielo. Gigantescos chorros de plasma ionizado escapan de los potentes campos magnéticos del agujero negro. En esta teoría, los agujeros negros no se formaron poco después del Big Bang, sino que son masas de helio y colapsaron instantáneamente o incluso 100 millones juntos. Llamaremos a esta teoría la teoría del origen de la singularidad supermasiva, y primordial significa original u orden para enojo. Esta teoría sostiene que poco después del Big Bang surgieron enormes Schwarzenegger y otros con muy poca masa, quizás solo la de Júpiter o la Tierra. Estos pequeños agujeros negros primordiales explicarían la materia en esta teoría. A esto se oponen los defensores de la teoría de la acreción, que los agujeros negros tendrían material y la masa de hidrógeno o gas de helio. Habrían sido gigantescos, que serían los núcleos de los agujeros negros. Y solo imaginen las masas de miles de soles, personas, que en unos pocos milenios o decenas de miles de años colapsan hacia el agujero negro, como miles de hormigas sobre pastel.
Tanto la teoría primordial como la teoría de acreción son argumentos plausibles y sólidos para las singularidades supermasivas, señales de interacciones de Schwarzenegger no aisladas del entorno. Estas influyeron en el desarrollo de la galaxia en la que se encuentran. Ahora podemos. La función de interacción es objeto de un estudio intenso y aún no se comprende completamente. Se considera que hay una fuerte relación entre la masa del agujero negro y las características de su galaxia. Absolutamente, las fuerzas como coevolución. Esto es totalmente posible. ¿Es el Schwarzenegger quien ha mantenido los gérmenes de la galaxia y el polvo unidos? Con cada vez más masa. Y Emma Merstern, sin embargo, la gravedad eventualmente se habría vuelto más fuerte que la atracción del agujero negro supermasivo en el núcleo. Las galaxias entonces habrían crecido prácticamente por sí solas y ya no habrían necesitado al Schwarzenegger. Y Munkel tenía la cera para la galaxia de Schwarzenegger. En el interior se fue añadiendo cada vez más material, de modo que los agujeros negros supermasivos pudieron acumular masas de más de 60.000 millones de masas solares SINE de la formación. Las trampas gravitacionales supermasivas son un tema importante en el desarrollo de las galaxias, ya que en casi todas las galaxias existen tales singularidades masivas. Pero no es interesante cuando decimos la galaxia. Desde hace más de 13.000 millones de años se fusionan y forman islas estelares más grandes. Un paso más hacia su increíble masa seguramente también lo da la galaxia Dashboard. ¿Cómo se unen y fusionan dos fuerzas gravitacionales supermasivas? Eso queremos en Next Capital. Imaginemos, es una perspectiva increíble. Vemos islas de estrellas, cada una con su propio agujero negro supermasivo en el centro. Debido a la gravedad omnipresente y constante, estas galaxias se atraen entre sí y por el poder invisible de la materia oscura, que actúa como un pegamento poderoso, se acercan unas a otras. Esto depende de la masa y la galaxia involucrada. Puede procesarse, pero puede durar cientos de millones de años. Poco después del Big Bang, este proceso debió haber sido omnipresente. Se cree que galaxias más pequeñas se fusionaron en todo el universo y formaron las islas estelares que conocemos hoy en día. Cuando las galaxias están lo suficientemente cerca unas de otras, comienzan a fusionarse. Durante este proceso caótico y violento, las nubes de gas y polvo de las galaxias se mezclan entre sí y se forman nuevas estrellas y planetas. El proceso puede durar desde cientos de millones hasta 1.000 millones de años, un fenómeno que también se conoce como explosión estelar. Al mismo tiempo, los agujeros negros supermasivos que antes estaban en el centro de cada galaxia se mueven uno hacia el otro, siguiendo la gravedad hacia el nuevo centro común de la galaxia fusionada. Este proceso de acercamiento de los agujeros negros supermasivos es facilitado por un fenómeno llamado fricción dinámica. Esto empuja a los agujeros negros a través de las estrellas y el gas circundantes y los dirige cada vez más hacia el centro de la galaxia fusionada. Después de superar muchos obstáculos cósmicos, finalmente se forma una pareja unida, un agujero negro supermasivo binario. Binario significa el efecto Doppler. Muchos piensan que los dos agujeros negros supermasivos se fusionan de inmediato, que eso es imparable. Sin embargo, acercarse no es lo mismo. Aunque se atraen, tienen sus propias direcciones de movimiento, y el impulso los mantiene separados durante mucho tiempo, tal vez cientos o miles de millones de años, hasta que intercambian suficiente energía e impulso a través de interacciones con el material circundante. Durante todo ese tiempo, los cientos, miles y millones de estrellas en los núcleos que se forman de nuevo, las denominaciones de galaxias, la energía orbital y así sucesivamente. Esto provoca que las dos flechas del espacio-tiempo se acerquen gradualmente y que la distancia entre ellas se haga más pequeña. Nada se interpone en el camino hacia la permanencia. ¿El problema del parsec final? Creo que este problema del parsec se refiere al final, cuando ocurre la fusión de ambos núcleos galácticos y cuando dos.
Los agujeros negros supermasivos, a través del proceso, son llevados en la galaxia a una distancia de un parsec advertidos. Esto corresponde a unos 26 años luz. A esta distancia, el movimiento en espiral de los agujeros negros debería recortar la D. La abstracción de la gravitación y la interacción con el material hacen que los agujeros se acerquen cada vez más y finalmente se fusionen. La señal del problema es que el mecanismo clásico para la pérdida de energía y de impulso triple. Estos son, y la bandera de esto, restringir aún más las singularidades. Está disponible esta distancia y el proceso de eso. Se puede notar que los dos agujeros negros no son gravitacionales, que cada uno no frena la singularidad del otro, y la energía. Las emisiones gravitacionales están a una distancia de un parsec y el proceso es de Loss. Esto sería cuando llegan al lado izquierdo y orbitan más rápido, pero en una escala de un pase o porque aún no es lo suficientemente fuerte como para causar el nuevo impulso. Existe un obstáculo en este proceso. El problema de los parsecs que los dos agujeros negros tienen que superar. O cualquier problema que sea conocido en la teoría, hay indicios de que ocurre en la práctica. Quizás en el mundo real, las observaciones muestran que los agujeros negros supermasivos de hecho se fusionan y la detección de ondas gravitacionales de sistemas de agujeros negros supermasivos en fusión por instalaciones como Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser y Virgo lo ha demostrado. La teoría del problema del último parsec llama la atención sobre el hecho de que en la fusión no se entiende completamente el mecanismo que hace que ambas singularidades se unan. Se propusieron varias soluciones. Una respuesta es que las regiones centrales de la galaxia están llenas de gas interestelar. Los tres impulsos de los agujeros negros podrían extraer intensamente, incluso a distancias menores como un parsec. Una fusión indica que interactúa con fuerza o que los agujeros negros podrían tener suficiente energía para continuar. Sin embargo, el futuro anuló estas respuestas teóricas. Casi no hay estrellas en el centro, y estas ya deberían haber sido absorbidas por los agujeros negros hace mucho tiempo. Pero si consideramos que estamos en un proceso galáctico, esto significa que la masa de gas, polvo y estrellas en el centro de la galaxia se pierde, ya que los discos galácticos no colisionan ni se fusionan completamente entre sí. Las habilidades son Gaster y quizás incluso planetas D y la galaxia A también están en el canal de la galaxia B y cada una. Podría suceder lo mismo con Andrómeda y Milton cuando estos dos en 1.000.000 de años tengan otra característica y formen una galaxia llamada Milchdromeda. Como ves, varios han propuesto soluciones al problema de parsec. Si los astrónomos dedican su investigación a esta pregunta, seguramente hallarán algo en la institución del mundo. El acto final en el drama cosmológico es la muerte de la puja. Una fase espectacular que es de enorme importancia para entender los detalles del agujero negro recién formado y las sutilezas de la fusión y de la galaxia y la supermasiva singularidad. Ahí vamos, este es el proceso de amortiguamiento, tiene un final. El agujero negro, después de una fase de estabilización, alcanza su estado final definitivo. El amortiguamiento es el análogo al sonido que tenemos cuando golpeamos una campana, el sonido de la campana. Las oscilaciones se van apagando poco a poco y el sonido desaparece por completo. El evento de una fusión resuena en el sentido cósmico. En el producto final, la gravedad disminuye con el paso del tiempo. El agujero negro finalmente pasa a un estado estable, comienza el proceso de amortiguamiento y después de la fusión de los dos agujeros negros. En ese momento el estado no nota la singularidad, todos estos. Esta nueva fase está marcada por la energía gravitacional y cinética normal de la fusión, y en el primer momento después de la fusión no se encuentra en un estado estable. Se trata de esto, puedes ver un agujero negro perfecto, con forma compleja y a menudo alargada. ¿Cuáles son los resultados directos para ti? No es la forma del agujero negro, sino la distorsión de sus horizontes de eventos.
Las singularidades mismas ya se han fusionado y las nuevas ondas gravitacionales son sacudidas fuertemente por esta fusión. Ahora el agujero negro libera su energía excedente. Lo hace emitiendo ondas gravitacionales. Así que se generan por la energía gigantesca y la aceleración que ocurren durante la fusión. Las ondas gravitacionales son la huella digital del nuevo agujero negro. Llevan la información específica, sus características y el proceso en sí. En este proceso de amortiguamiento, el nuevo agujero negro libera energía y momento mediante ondas gravitacionales. Estas ondas transmiten el latido del agujero negro al resto del universo, pero cada onda que el agujero negro emite es una señal de su historia. Cuando una región inicial se estira, se forma el agujero negro, todo en una forma perfecta de trampa de un no agujero, o en una forma perfecta de papa en el caso de un agujero negro giratorio. Este cambio es una forma de estabilidad, resultado directo de la energía y el impulso de las emisiones gravitacionales. El proceso de amortiguamiento finalmente termina cuando el agujero negro llega a un estado estable y deja de emitir gravedad. Este estado estable es el resultado final. Se considera que se define a sí mismo por 3 parámetros: la masa, el giro y el espacio del agujero negro. Esto a menudo se denomina la teoría de no cabello de Schwarzenegger, una teoría que dice que toda la información de un agujero negro puede describirse completamente con estas 3 propiedades. Y otras preguntas sobre qué sucede con el material que cruza el horizonte o cómo podemos imaginar esa área, pero entrar en eso aquí sería ir demasiado lejos. En la actualidad, aparte de las matemáticas, no hay pruebas concretas para ello. En nuestro camino hacia el impredecible fondo de ondas gravitacionales, ¿hemos conocido los agujeros en el centro de la galaxia? Recibimos buena silvicultura, así que la tenemos. En realidad, así es como sucede. Pero ¿no necesitamos también otro tipo de objetos, además de agujeros negros, para medir este fondo de ondas gravitacionales? Para eso, literalmente nos dirigimos a las estrellas. Las estrellas son objetos bastante extraños. Ahí la materia se agrupa y se vuelve tan densa en su centro que comienza la fusión nuclear de hidrógeno en helio. Este proceso ocurre en todas las estrellas del universo, por ejemplo, en las 3 estrellas del sistema Alpha Centauri, A, B y Próxima Centauri, y en nuestro Sol. Y las estrellas se formaron. Cuando pensamos en la teoría actual, los primeros agujeros negros que evolucionaron a su versión supermasiva. Y en aquel entonces, como también hoy, todavía hay estrellas muy masivas. Aunque no tantas como algunas y cientos de millones después del Big Bang, todavía hoy determinan con una luminosidad normal la química de una galaxia y son responsables de que estrellas como nuestro Sol tengan elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, y de la fusión de elementos en las estrellas, como dentro del mercado. Y cuando surge una razón por la que ocurre la explosión de supernova, ¿qué se hace entonces? Bueno, el núcleo también puede transformarse en un negocio de acero de neutrones, que es un material totalmente original. Máximo 3 masas solares. Son objetos extremadamente densos. Los 3 impulsos de la estrella gigante original, un agujero negro, un neutrón, se conservan. Por su densidad, alta energía y fuertes campos magnéticos, se observan claramente en el rango de radio. Y pudieron, esta semana, gracias a la observación, mantener su buen registro de los neutrones y objetos densos que están delante de los agujeros negros. Los primeros ministros, el objeto de las universidades, han normalizado una masa de 1 a 2 veces la del Sol. Esta es la primera masa en un espacio extremo. El acero de neutrones tiene un diámetro de 2 kilómetros y por lo tanto el tamaño de una gran ciudad, 4. Para entender la densidad de una estrella muerta, imaginen comprimir el monte Everest hasta que quepa en una cucharadita. Esa sería la densidad.
Una estrella de neutrones, todo su material pesaría varios millones de toneladas. Llamada pulsar, ahora giran muy rápido. La rotación de las estrellas de neutrones libera su energía y la acreción, un imán o la enorme energía de rotación es la razón por la que ocurre la explosión. Al colapsar una supernova y aumentar su densidad, conserva su momento angular en un espacio más reducido. La rotación de una estrella de neutrones es tan rápida que una vuelta completa dura solo unos pocos segundos o incluso menos. Esta conservación del momento angular también puede hacerse notar. Cuando una estrella explota, su momento angular no desaparece. Ahora ocurre en un espacio mucho más pequeño. No es así. Un efecto similar se puede observar claramente en el patinaje sobre hielo cuando una patinadora gira sobre sí misma. Al girar una pirueta, rota más rápido cuando acerca los brazos a su cuerpo. Así es. El impulso inicial se distribuye en un espacio mucho mayor, pero cuando la persona, o en este caso la estrella gigante convertida en una estrella de neutrones, se reduce a un cuerpo más pequeño, el impulso se concentra de nuevo. Cuando la estrella gira, el campo magnético se curva y se separa del eje de rotación de la estrella de neutrones. La consecuencia de esto es que el pulsar, como se le llama, genera radiación sincrotrón en dos puntos opuestos que se emite en forma de haces. El mundo y la Tierra pueden ver esto. Para medir la fuerza del campo magnético de una estrella de neutrones se usa el flujo magnético, que indica la intensidad del imán y otros aspectos. Un sólido en el Sol tiene aproximadamente 0.25 Tesla. La mayoría de los objetos naturales tienen campos magnéticos mucho más grandes que los campos magnéticos artificialmente generados en la Tierra. Más fuertes son los campos que tienen mayor densidad de flujo. 2000 Tesla el neutrón magnético se mantiene, sin embargo, todo esto está en el medio. Gansochek's Best Hodge 8, ¿Tesla quiere que esto sea magnético como un neutrón? Estos 1 a 100 millones de Tesla son también la razón por la cual estas estrellas de neutrones pueden ser observadas también. Sus campos magnéticos increíblemente enormes y fuertes desvían muchísimas partículas que luego pueden ser detectadas como señales de radio con radiotelescopios. A partir de la intensidad de esa radiación se pudo deducir directamente la fuerza de un campo magnético. Cuando un objeto, sin importar su tamaño, tiene un campo magnético estelar, puede ser detectado con un radiotelescopio. Los radiotelescopios funcionan en la banda de radio del espectro electromagnético. Eso abarca todas las frecuencias electromagnéticas. Sin embargo, tenemos una frecuencia específica, ya que seguimos una tendencia particular. Espero que esta frecuencia sea la energía, la de menor nivel, esto es menos energía. La dimensión es luz del espectro visible, que está aproximadamente entre 100 terahercios y 1 petahercios, frecuencia de radio fresa como la luz visible. Y esto causa problemas. Esta área cubre aquellas radios que recibimos en la radio en kilo y megahercios, pero también aquellas que van hasta 3000 gigahercios y 3 terahercios. Hacer telescopios. También es útil que los objetos no emiten ondas de radio para captarlas mediante su enfoque en señales eléctricas. Y luego también en imágenes. Las señales de radio técnicas también pueden recibirse así, aunque los radioastrónomos suelen considerarlas molestas. El neutrón estándar en el auxiliar magnético mueve muchos fotones en la radio y el cuerpo. En la Tierra detectamos los pulsares como claras señales de radio. Aquí también se habla de radiopúlsares o de estrellas de neutrones de milisegundos que son como un espejo. Cientos de estos objetos giran sobre su eje y emiten radiación en forma de cono que puede recibirse como pulsos muy regulares. Por eso también se les puede llamar relojes cósmicos. Pero ahora nos ocuparemos de un pulso de radio que tiene que ver con la gravedad, y podemos aprovechar la regularidad de los pulsos y la rápida rotación de los neutrones para hacer visibles las ondas gravitacionales. ¿Y nosotros qué papel jugamos? Hemos volcado supermasivamente.
Ahora tenemos ángulos de fondo gravitacional y, como científicos, usamos esa tecnología y los púlsares de radio para explorar la singularidad y el misterio de las universidades. David Champlin es astrofísico, doctor en física y está en el Instituto Max Planck de Radioastronomía en Bonn. ERLIK en Alemania habla alemán y su lengua materna es el inglés. ¿Qué hacía en Bonn? ¿Todos trabajan en Cellen? Quizá deberías presentarte primero. ¿Qué haces en el Instituto Max Planck? ¿Y qué responsabilidades tienes ahí? Mi responsabilidad principal es coordinar la parte observacional del grupo de física fundamental. Así que observamos usando varios telescopios alrededor del mundo. Y esa es más o menos mi responsabilidad, coordinar todos esos proyectos que tenemos en marcha. Mis intereses personales, por supuesto, están en la región de los púlsares, estas estrellas de neutrones que giran y parecen faros en el espacio. Así que buscamos púlsares, encontramos púlsares que nunca se habían encontrado antes, pero también aprovechamos estos púlsares tratando de hacer física fundamental con ellos. Y una gran parte de eso no es solo observar, pero también son las técnicas computacionales que se requieren para encontrarlos y luego para aprovecharlos una vez que los hemos encontrado. Esa combinación de cosas es lo que me emociona de trabajar con púlsares y en la radioastronomía. Bueno, tú te has especializado en astronomía gravitacional. ¿Estoy en lo correcto? Sí, o sea, ese es uno de los proyectos, es uno de los proyectos más grandes en los que trabajo. Hacemos muchas cosas, ya sabes, como digo, buscamos púlsares, los usamos para probar teorías de la gravedad, los usamos para buscar restricciones en la ecuación de estado, cómo cambia la materia al hacerse más densa, y también las estrellas de neutrones. El sitio ideal para esos experimentos. Por eso, con nuestro telescopio de 100 metros en Effelsberg y otros en el mundo, realizamos los experimentos que nos gustan. Como escucharon, David y sus colegas supervisan el European Pulsar Timing Array o European Pulsar Timing Array, una comunidad científica fundada en 2004 que tiene como objetivo detectar ondas gravitacionales utilizando radiopúlsares. El EPTR Zambia monitorea y registra datos de radiopúlsares en la región. Algo que ya tiene mucho tiempo en la teoría física. Se supone que debe crear un fondo gravitacional que llene todo el universo, de manera análoga al fondo cósmico de microondas. Así que este EPTR trabaja junto con el Nanograph de Norteamérica, el PPTR de Australia, así como equipos de investigación chinos y de Mississippi, que buscan en todo el mundo el fondo gravitacional. Todos los púlsares estudiados por esta comunidad internacional de investigación en conjunto se conocen como el International Timing Array, o IPTR por sus siglas. Pero uno se pregunta, ¿no se detectaron ya las ondas gravitacionales en 2016 con aceleradores de partículas? ¿Cómo detectamos las ondas gravitacionales? Lo sabrán aquí por David. Ondas gravitacionales. ¿Cómo detectan Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser Virgo y otros detectores como Kagra en Japón las ondas gravitacionales? Quiero decir, las ondas gravitacionales están oscilando el espacio-tiempo, se podría decir, esa es mi comprensión. Pero, ¿cómo detectan las ondas gravitacionales provenientes de la fusión de agujeros negros, de la fusión de estrellas de neutrones o de la fusión de estrellas de neutrones y agujeros negros? Quiero decir, todo es posible. Debo decir que los detectores observatorio de ondas gravitacionales por interferometría, láser Virgo, etc., son increíblemente impresionantes.
buscan, como mencionas, la deformación del espacio-tiempo durante el paso de la onda gravitacional. Entonces, las ondas gravitacionales producen este estiramiento y compresión, donde comienzan estirando en una dirección, comprimiendo en la otra, y luego van en la dirección opuesta. Y así, si tienes un detector con dos brazos, esperas que un brazo se haga más corto y luego más largo y que ocurra lo opuesto en el otro brazo. Y así es exactamente como funciona algo como observatorio de ondas gravitacionales por interferometría láser. Y tienen estos brazos que miden aproximadamente 4 kilómetros de largo y hacen rebotar láseres a lo largo de los brazos y miden usando un patrón de interferencia exactamente las longitudes. Y pueden buscar estos cambios diminutos, diminutos en la longitud, y los cambios de longitud son realmente minúsculos. Son menores que el tamaño de un núcleo en un átomo. Ese es el tamaño. Esa es la variación que están buscando. Es absolutamente diminuta. Y hacen esto buscando estas diminutas variaciones que ocurren en un periodo de segundos a milisegundos. Estos eventos ocurren y están buscando, como dices, la fusión de estos objetos compactos, ya sean estrellas de neutrones o agujeros negros, o una mezcla de agujeros negros y estrellas de neutrones. Cuando se fusionan, crean esta onda de ondas gravitacionales, y es esa onda corta la que están buscando. Y es ahí donde... Así es como funcionan observatorio de ondas gravitacionales por interferometría láser y Virgo, y están observando las frecuencias altas de las ondas gravitacionales. Así que estamos hablando de 10 Hz a 10.000 Hz, o sea, de 10 veces por segundo a 10.000 veces por segundo la forma de onda. Aquí observamos principalmente agujeros negros de masa estelar, es decir, con masa similar o varias veces mayor a la de nuestro Sol. Y, por supuesto, las estrellas de neutrones que también están en ese mismo rango. Los detectores espaciales funcionan exactamente bajo el mismo principio. Sin embargo, en este caso tienen un triángulo y están midiendo todas las posiciones relativas de los satélites en este triángulo. Y sus brazos miden 2,5 millones de kilómetros. ¡Wow! Mucho, mucho más grandes. Y aquí están observando el rango de frecuencias más bajas. Así que estamos hablando de 0,1 milihertz hasta aproximadamente 1 hertz, o sea, hasta una vez por segundo. Y esto ahora está en el rango de transición entre los agujeros negros de masa estelar que Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser y Virgo detectan. Pero también ahora las binarias de mayor masa, incluyendo los llamados agujeros negros supermasivos. Y esto es acerca de los agujeros negros de millones a miles de millones de masas solares. Pero en esta etapa están viendo el final de su vida, están viendo el final de sus vidas justo cuando comienzan a fusionarse. Ya veo. Para nosotros estamos observando frecuencias aún más bajas. Estamos bajando hasta los nanohertz. Y esto significa que aunque la onda gravitacional viaja a la velocidad de la luz, toma meses o años para que esa onda gravitacional pase sobre la Tierra. ¿Por qué es una frecuencia tan baja? Y en nuestro caso, estamos observando estos sistemas binarios de agujeros negros supermasivos, pero no al final de sus vidas, sino antes del final de sus vidas. Cuando tienen órbitas, cuando están orbitando entre sí, con órbitas de aproximadamente 10 años, y eso nos permite regresar en la historia del universo y ver esta especie de cacofonía de ondas gravitacionales, construyéndose unas sobre otras a partir de estos sistemas binarios de agujeros negros supermasivos. Por eso se le llama fondo de ondas gravitacionales. Así es, sí. Es análogo al fondo de microondas, que se descubrió hace unos 10, 20, 30 años. Quiero decir, Así es. Por eso lo llamamos el fondo, porque estamos viendo las ondas gravitacionales que provienen de una enorme cantidad de galaxias fusionándose a lo largo de la historia del universo. Estamos retrocediendo en el tiempo y es esa superposición, esa suma de todas estas fuentes individuales, lo que constituye el fondo de ondas gravitacionales. Y esperamos que en el futuro podamos detectar fuentes individuales. Pero para empezar, solo estamos buscando ver si podemos escuchar esta gran cacofonía proveniente del fondo de ondas gravitacionales. así que podemos afirmar que la fusión de agujeros negros y estrellas de neutrones está ocurriendo.
Como en el rango de kilohercios, dijiste. Así es. Entonces, cuando hablas de la fusión, estás ahí arriba, especialmente con agujeros negros de masa estelar, estás en ese rango de kilohercios. O con los agujeros negros más grandes, estás en el régimen de milihertz, acercándote al régimen de hertz, porque son sustanciales. De hecho, son grandes en ese punto, así que pueden orbitar muy rápido. Así que ahí estás hablando de alrededor del régimen de hertz para los agujeros negros más grandes cuando se fusionan. Como acaban de escuchar, Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser Virgo y otros detectores de ondas gravitacionales han hecho sus detecciones en el rango de kilohertz, donde las fusiones de dos agujeros negros o estrellas de neutrones dejan su huella. David y su colega, sin embargo, hablan de toda una serie. Desde pruebas cosmológicas de ondas gravitacionales en el rango de nanohertz, así como la radiación electromagnética, también las ondas gravitacionales pueden llegarnos en diferentes frecuencias. Ya lo hemos escuchado. Los agujeros negros supermasivos de galaxias en fusión se orbitan entre sí durante mucho tiempo, hasta que se acercan tanto que ya no pueden liberarse de su atracción gravitacional. Aquí, los científicos hablan de agujeros negros binarios supermasivos que espiralizan adiabáticamente. Según los artículos que consulté sobre el fondo de ondas gravitacionales, estos son la fuente más fuerte de ondas gravitacionales en el rango de nanohertz. Sin embargo, aquí una breve nota. El momento del ringdown, es decir, la fusión concreta de dos singularidades supermasivas, crea ondas gravitacionales en kilohertz. David Champion y sus colegas en busca de ondas que surgen durante el proceso de espiralización de sistemas binarios de agujeros negros, el otro D. Cuando se miden las ondas gravitacionales de tales sistemas binarios, forman lo que se llama ondas gravitacionales impredecibles. Fondo Mundial de la Mucosa, una de las más grandes del mundo. La mucosa, al revés, 10 mucosa, el 2020. Dijiste, bueno, la fusión de estrellas de neutrones y la fusión de agujeros negros producen, una vez que giran en espiral entre sí, esas ondas de nanohertz. ¿Cuáles son otras fuentes de ondas gravitacionales en el rango de nanohertz? ¿Qué es posible en realidad? ¿Verdad? Así que es interesante. Entonces, ¿las frecuencias altas son la fusión en sí? Las frecuencias bajas son el periodo antes de la fusión. Eso es lo que estamos viendo con los agujeros negros supermasivos. Pero potencialmente hay otras fuentes que podemos ver. Por ejemplo, las cuerdas cósmicas. Si existen, por supuesto, en este momento son solo una construcción teórica, pero si existen, son objetos muy grandes y contienen masa. Y a medida que esa masa se mueve, al acelerarse, esperamos que produzcan ondas gravitacionales. Y esas ondas gravitacionales, debido al tamaño de estas cuerdas cósmicas, se esperaría que llegaran a nuestro rango de frecuencia. Hay otras fuentes cosmológicas que son altamente especulativas, como las cuerdas cósmicas. Nos enfocamos en sistemas binarios de agujeros negros supermasivos porque creemos que existen. Observamos galaxias fusionándose. Sin embargo, es muy interesante empezar a usar las mediciones. Estamos empezando a ver cómo podrían ser algunas de estas estructuras exóticas parecidas a cuerdas cósmicas. Como sabes, al principio nos enfocamos en los agujeros negros que forman parte de nuestro trabajo. Y a medida que nos volvemos cada vez más sensibles, nuestras mediciones se vuelven cada vez más interesantes para estas fuentes exóticas. Volvamos a la detección de ondas gravitacionales de nanohercios. Esto depende de la rotación extraordinariamente estable de un objeto que los astrónomos conocen y estudian desde hace décadas: púlsares. David y los demás científicos necesitan los llamados púlsares de milisegundos o de radio. Ya lo han escuchado, los púlsares de radio son estrellas de neutrones ultradensas. Las regiones extremas pulsan con radiación de manera similar a un fenómeno cosmológico. Estos pulsos regulares hacen que los púlsares sean algunos de los relojes naturales más precisos del universo y permiten un campo de mensajeros astrofísicos. ¿Y qué puede ser más preciso que eso? Es la gravedad en una de las frecuencias más pequeñas conocidas.
Estás en el proyecto llamado Red Europea de Cronometraje de Púlsares. Bueno, ¿cómo funciona? Entonces, una red de cronometraje de púlsares en realidad funciona exactamente de manera análoga a, digamos, observatorio de ondas gravitacionales por interferometría láser o observatorio de ondas gravitacionales por interferometría láser, es decir, detectores basados en tierra y en el espacio. Lo que buscamos son cambios de longitud entre nosotros y otra fuente, pero claro, esa fuente tiene que estar muy lejos. No podemos tener brazos de solo 2,5 millones o 4 kilómetros de largo. Necesitamos que midan cientos de miles de millones de kilómetros. Y aquí me refiero a miles de millones, a los grandes miles de millones. Así que necesitamos brazos realmente largos. Hacemos esto observando púlsares, que son estrellas de neutrones giratorias. Tienen haces de radiación y pulsan como un faro cuando giran. Y usamos el hecho de que son relojes muy precisos. Observamos un reloj preciso marcando el tiempo a miles de millones de kilómetros. Y lo que buscamos es que si ese reloj se moviera ligeramente hacia nosotros, los pulsos llegarían un poco antes. Si se aleja más, los pulsos también se retrasan. Así que a medida que la onda gravitacional pasa sobre la Tierra, esperamos ver este efecto de estiramiento y compresión sobre la Tierra. Y al observar los púlsares durante periodos muy largos de tiempo, durante décadas, realmente podemos ver si podemos hacerlo. Medir estos pequeños adelantos en los tiempos de llegada de los pulsos. Por supuesto, la clave de esto es poder predecir cuándo llegan estos pulsos, porque la cantidad de cambio de tiempo que podemos esperar está en el rango de 100 o cientos de nanosegundos. Así que tenemos que observar, digamos, durante 10 años todos estos púlsares. Tenemos que ser capaces de predecir cada tiempo de llegada con una precisión de unos 100 nanosegundos para poder detectar la onda gravitacional. Así que lo que hacemos es observar no solo un púlsar, sino que observamos 20, 30, 40 o más púlsares para poder muestrear a través del cielo. Pero también porque los púlsares, nos encantan los púlsares, pero no son relojes perfectos, no son perfectos, Relojes. son cosas extraordinarias porque son grandes volantes en el espacio y poco interactúa con ellos. Sin embargo, debido a lo que son, tienen lo que llamamos ruido de sincronización, y eso es porque su estructura interna cambia lentamente con el tiempo. Creemos que esa es la fuente del ruido, lo que indica que los relojes no son tan perfectos como quisiéramos. Son excepcionalmente buenos y algunos de ellos sí alcanzan los 100 nanosegundos por sí solos. Pero la mayoría de ellos necesitamos hacer un trabajo donde podamos modelar el ruido asociado con estos púlsares. Y ese ruido proviene de que los púlsares se tambalean. Pero también proviene del hecho de que entre nosotros y el púlsar, por cada metro cúbico de la galaxia, hay aproximadamente un electrón libre. Y eso suma muchos electrones libres entre nosotros y el púlsar. Y eso afecta cómo la señal viaja del púlsar hacia nosotros, agrega un retraso y desafortunadamente, si todo fuera fijo, esto sería fácil, pero ese retraso cambia. Puedes pensar en ello como el clima interestelar. Nosotros nos estamos moviendo, la Tierra se está moviendo, el sistema solar se está moviendo, pero también el pulsar. Y eso significa que estamos mirando a través de diferentes nubes de electrones a medida que pasa el tiempo. Y eso significa que tenemos diferentes retrasos. Tenemos que ser capaces de medir estos retrasos y eliminarlos. Esa es una parte clave en la que trabajamos para mejorar la sensibilidad de nuestra matriz de temporización. ¿Todos los púlsares están en la Vía Láctea o también existen en otras galaxias? Por supuesto, los púlsares son objetos increíblemente débiles. En la radio son increíblemente, quiero decir, los llamamos fuertes en la radio, pero en realidad la energía que recibimos es diminuta. Y por eso solo los vemos desde nuestra propia galaxia y usamos nuestra galaxia efectivamente como los brazos de nuestro detector. Las ondas gravitacionales, por supuesto, vienen de otras galaxias, mucho más atrás en la historia del universo. Algunas de ellas, con suerte, galaxias locales, pero otras se suman a lo largo de toda la historia del universo. Así que estamos usando nuestra galaxia local como nuestro detector de ondas gravitacionales y sí, están distribuidas por toda la galaxia. Los púlsares que estamos usando para este trabajo son porque necesitamos que sean bastante brillantes.
Suelen encontrarse en nuestro vecindario galáctico a solo unos cientos de parsecs de la Tierra, muy grandes pero en escala astronómica bastante cercanos. La detección funciona de la siguiente manera. El momento de llegada de las señales de radio es medido por máseres, un dispositivo que utiliza radiación de microondas para permitir una determinación precisa del tiempo. Los científicos del EPTH también hablan en sus ensayos sobre el tiempo de llegada. Estos máseres se miden con el tiempo atómico internacional, un estándar de tiempo calculado por 400 relojes atómicos. Luego, mediante una solución de sincronización conectada por fase, se modela el tiempo de llegada de los radiopúlsares. Este concepto también podemos describirlo como una solución de tiempos más rápida. Es una técnica para analizar la sincronización de púlsares. A esto apunta el conflicto de los púlsares al medir un conjunto de datos durante décadas. ¿A Merschlich? Ahora queremos ver este método porque es bonito y complejo. Pero con la moda se puede hacer un modelo así. Predice los tiempos exactos de llegada de los pulsares porque determina el número entero de rotaciones entre cada observación. Eso significa en concreto. Este método simula los tiempos de llegada de las señales de los pulsares. Normalmente, las señales simuladas coinciden con las señales realmente recibidas. Al comparar los tiempos de llegada previstos y reales de los pulsos del pulsar espejo en las galaxias, los científicos pueden determinar las diferencias causadas por varios efectos astrofísicos, incluyendo el efecto de las ondas gravitacionales. Esta medición de los tiempos de llegada de varios pulsares se llama matriz de cronometraje de pulsares. El único método es la detección directa de ondas gravitacionales en el rango de nanohertz. Al buscar retrasos correlacionados en los tiempos de llegada de los pulsos de varios pulsares en todo el universo, los científicos esperan. La señal ganadora también viene de mensajeros gravitacionales que afectan la estructura del espacio-tiempo. Eso significa que la gravedad cambia la distancia de los pulsos entre los pulsares y las fracciones de 1 milímetro, de modo que los pulsos que realmente llegan. Y una señal ganadora es una señal de victoria para la superficie. Estos retrasos en el espacio-tiempo causados por las ondas gravitacionales conducen a una señal roja conectada en el tiempo y el espacio. Pero un solo púlsar de radio no es suficiente para eso, entonces la señal de integridad se perdería completamente en el ruido. Por eso se necesitan varios púlsares de radio para obtener varias señales rojas que luego puedan compararse entre sí. ¿Por qué se necesitan varios púlsares para medir las ondas gravitacionales? Quiero decir, en la red de cronometraje de púlsares leí que tienen alrededor de 60 o 70 púlsares que están observando, así que son bastantes. Entonces, ¿por qué necesitan tantos púlsares? Esa es una excelente pregunta. Si el pulsar fuera perfecto, bastaría uno. Podríamos observar ese pulsar perfecto y medir llegadas inesperadas y retrasos. El problema es que el clima interestelar, este retraso variable, es causado por los electrones libres. Eso provoca retrasos y adelantos en los tiempos de llegada, simplemente por nuestro movimiento relativo entre nosotros. Y por supuesto, el hecho de que el pulsar no sea perfecto significa que tenemos retrasos y adelantos inesperados, simplemente causados por el hecho de que está tambaleándose ligeramente. Y eso significa que si solo tuviéramos un pulsar, no sabríamos si estamos viendo la onda gravitacional, el medio interestelar o solo el tambaleo del pulsar. Necesitamos usar múltiples púlsares para poder ver que este tambaleo, esta variación, está correlacionada a través del cielo. Y además de eso, también necesitamos buscar lo que llamamos la firma cuadrupolar. Esta es una parte realmente importante y crucial en la búsqueda de estas ondas gravitacionales, porque lo que queremos hacer es, ya sabes, cuando pasa la onda gravitacional, se estira en una dirección. Y eso significa que cualquier par de púlsares en la misma dirección debería ver el mismo retraso, y cualquier púlsar a 90 grados deberían ver el mismo adelanto.
Y si observamos un par que están a 90 grados, deberían estar anticorrelacionados entre sí, así que buscamos esta correlación. La llamamos curva de Helling y Downs, lo que significa que cualquier púlsar cercano en el cielo debería ser similar. Un púlsar a 90 grados debería ser opuesto y a 180 grados volver a ser similar. Y esto es realmente importante porque no solo tenemos que preocuparnos por los púlsares, tenemos que preocuparnos por los relojes en el telescopio. Sabes, estamos hablando de 100 nanosegundos en 10 años, así que tenemos que tener relojes muy precisos en la Tierra para poder compararlos. Así que esa es una de las cosas en las que siempre tenemos que pensar. Y de hecho tenemos todo un proyecto sobre el uso de púlsares como un estándar de tiempo para la Tierra. Además de eso, tenemos que preocuparnos por el hecho de que la Tierra se está moviendo en el sistema solar porque la Tierra está en movimiento. Tenemos un retraso y un adelanto porque podríamos estar un día. En una época del año estamos más cerca del púlsar y la siguiente vez estamos más lejos, ya sabes, 6 meses después estamos lejos. Y así, para tener en cuenta el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, tenemos que depender de la computación, donde el centro de masa del sistema solar está en relación con la Tierra. Para hacer eso, usamos una efeméride del sistema solar. Hay una hecha por el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Estados Unidos y otra hecha por el grupo INPOP en Besançon, Francia. Y usamos estos modelos, pero no confiamos en ellos al 100%. También los utilizamos. También usamos nuestros datos para buscar, por ejemplo, un pequeño cambio, una masa ligeramente incorrecta de Júpiter o de una de las lunas de Júpiter. Así que tenemos que tomar todo esto en cuenta mientras hacemos la búsqueda. Incluso somos sensibles a los 4 asteroides más masivos. Incluso ellos moverían ligeramente la Tierra, lo suficiente como para que veamos una oscilación en nuestros datos. Ahora, lo bueno es que se ven ligeramente diferentes a las ondas gravitacionales. Si tengo un problema con el reloj, todos mis púlsares reaccionan igual. Esto se llama señal monopolar. Si la posición de la Tierra es incorrecta, los púlsares en una dirección tienen el efecto opuesto a los de la otra, porque simplemente hemos movido la Tierra. Y eso significa que tenemos una señal dipolar. En nuestro caso, buscamos una señal cuadrupolar. Y así, para estar 100% seguros de que lo que estamos viendo es una onda gravitacional y no solo alguna otra fuente de ruido. Es muy importante observar este patrón en el cielo. En efecto, el patrón cuadrupolar significa que al menos necesitas 4 púlsares 2 en cada dirección, como a 90 grados. Y la reacción a las ondas gravitacionales debería ser opuesta entre sí. Eso es correcto. Así que queremos poder muestrear esta curva, y eso significa cada par. Si hay 2 púlsares, forman un par. Con 3 se emparejan entre sí, y así sucesivamente. Puedes contarlos. Al aumentar el número de púlsares, rápidamente obtienes muchos pares. Esa cantidad de emparejamientos es clave y nos permite muestrear el rango. Tienes razón, las posiciones críticas están muy juntas. Un emparejamiento de 90 grados y un emparejamiento de 180 grados, esos son, por supuesto, las mediciones cruciales. Pero en realidad necesitamos, siendo realistas, al menos 6, 12 púlsares para tener una buena cobertura. Y de hecho, es cuando empezamos a llegar a las decenas de púlsares, donde las cosas realmente empiezan a sumar y comenzamos a muestrear esa curva. Por supuesto, algunos púlsares son mejores que otros púlsares, así que normalmente encontramos que los primeros 10 púlsares llevan la mayor parte del peso. La señal roja así detectada está presente en los datos de 12.5 años publicados en 2020 por Nanograph norteamericano. El segundo conjunto de datos es PPTR y así continúa en la Red Internacional de Cronometraje de Púlsares. También tenemos lugares completamente independientes que han detectado ondas gravitacionales en el rango de nanohertz y la señal roja. Con toda razón podemos decir esto. David y el otro Sabiduría tienen una gran y decente marca. Un fondo de esto entrará en los anales de la física. El capitán también completa la Universidad de Gravedad de Cuerdas en nanohertz,
que nosotros o el control cósmico lo llena todo, así como el fondo cósmico de microondas, también existe un segundo fenómeno que proporciona a los científicos datos sobre los procesos en el cosmos primitivo y el máximo completo del cosmos. El fondo de ondas gravitacionales. ¿Qué significa este descubrimiento para los primeros tiempos del cosmos? Por supuesto, lo que hemos visto hasta ahora es que hemos medido lo que parecía una onda gravitacional. Así que no estamos 100% seguros porque solo tenemos una detección de 3.5 a 4 sigma en este momento. Y para estar seguros nos gustaría tener 5. Pero si asumimos que lo que vemos en este momento es el fondo de ondas gravitacionales, entonces lo que ya es interesante es que es un poco más fuerte de lo que esperaríamos. No solo es un poco más fuerte, también observamos su espectro. En otras palabras, ¿qué tan brillante es en diferentes frecuencias? Ahora, esperamos que sea más brillante en las frecuencias más bajas. La razón de eso es esa. A medida que la gravedad, a medida que los agujeros negros supermasivos binarios, mientras orbitan uno alrededor del otro, estos agujeros negros, pasan más tiempo en la zona más ancha que en la más corta de la órbita. Así que al acercarse decaen y se fusionan rápidamente. Así que esperamos que la frecuencia más baja sea la más brillante. Ahora lo que hemos descubierto es que parece que este espectro es más pronunciado de lo que esperábamos. En otras palabras, las frecuencias más bajas son incluso más fuertes que las frecuencias altas de lo que habíamos pensado. Ahora, esta sigue siendo una señal muy débil, pero ya nos está haciendo preguntarnos si, en vez de pensar que estos sistemas binarios tienen órbitas circulares, quizá ya observamos señales de leve excentricidad. Así que ya no son círculos perfectos, tienen una ligera elipticidad en su órbita. Eso, por ejemplo, haría que la señal fuera más fuerte y el espectro más pronunciado. Y así que si esa combinación ya empieza a insinuar un poco de ciencia sobre el fondo de ondas gravitacionales y ya empieza a contarnos sobre la historia de las fusiones de galaxias a lo largo de la historia del universo. Así que podemos decir, ¿verdad? Esta es la tasa de fusiones. Esta es la tasa, por lo tanto, de la fusión de galaxias también. Y es ahí donde empezamos a interesarnos bastante. Y a medida que esta señal se vuelva cada vez más definida, podremos decir cosas más concretas sobre cuánto. ¿Sabes si es excentricidad? ¿Cuánta excentricidad estamos empezando a ver? ¿Y qué significa eso para la fusión? Porque la excentricidad se ve afectada por cosas como el gas y el polvo que rodean estos agujeros negros. A medida que intercambian masa, al interactuar con el entorno, eso tiende a hacer que esas órbitas sean cada vez más circulares. Y eso ya empieza a darnos pequeñas pistas. Es muy temprano todavía, pero es emocionante porque ya desde el principio podemos empezar a ver parte de la historia del cosmos comenzando a aparecer en nuestros datos. Con esto, los astrónomos ahora pueden deducir cuándo las singularidades se fusionaron entre sí. Cuando esto sucedió, y ahora podemos ver el proceso de espiralización. Hemos aprendido que las ondas gravitacionales se vuelven más fuertes cuando el objeto que las causa se mueve más rápido. Cuando ahora tenemos dos agujeros negros que se mueven a grandes velocidades, entonces la onda gravitacional interna debería aumentar cada vez más con el tiempo y salir de la zona de nanohercios. Su frecuencia variaría si suceden más seguido. Sin embargo, eso aún debe demostrarse, pues la astronomía sabe poco sobre la fusión en general. Y la cantidad de humanos hasta ahora no es el millón concreto. Observar, por supuesto, no es posible, ya que los agujeros negros son... El rotor de la señal es una amplitud relativa, se destaca claramente en la señal bruta. Estos pueden ser los que son singularidades supermasivas y se derivan de su galaxia. ¿Qué tan relevantes son para el desarrollo galáctico? ¿Cuánto tiempo han sido alimentados por su galaxia? Tal es el hambre que tienen con estilos. Los agujeros negros son frenados por el gas, el polvo y las estrellas de una galaxia. ¿Y puede siquiera formarse un ángulo?
Esta última pregunta se está resolviendo actualmente con ondas gravitacionales de nanohercios. Y también tenemos muchos problemas del último parsec. El hallazgo de David y Wisconsin sacude literalmente nuestra visión del mundo. El Liefard, un logro para el callejón y la relatividad de Spitzeler, Einstein y la idea de los astrónomos sobre la fusión de la supermasa singularidad. Estas gravitacionales son impredecibles. Están en todas partes, o sea, en todo el universo, pero son completamente aleatorias. Eso tiene que ver con la fusión de agujeros negros. Las colisiones de galaxias y la fusión de singularidades y eventos que influyen en el cosmos solían ocurrir con bastante frecuencia, pero con el tiempo se han vuelto cada vez más raros y seguirán siendo menos comunes. Hoy en día, las galaxias parecen ser raras así. Solo conocemos unas pocas capaces de interactuar en los cúmulos locales. Sabemos que la Vía Láctea actualmente está envolviendo una que otra galaxia y que aún no hemos terminado. Sabemos que la Vía Láctea y Andrómeda colisionarán y formarán una gran galaxia elíptica llamada Milstromeda. La fusión de Sagittarius A estrella con el agujero negro de Andrómeda también generará ondas gravitacionales. Pero la fusión aún tardará miles de millones de años. Esta fusión es lo mejor de ambas galaxias y sucede cuando ya se está formando la nueva galaxia. Y si los agujeros negros del centro se acercan, se fusionarán y veremos otra singularidad. Eso sería algo. La lección de los eventos en nuestra galaxia local, la Vía Láctea, es que se desvanecerán casi de inmediato. Al final, solo quedarán enanos rojos, enanos negros y agujeros negros en esta galaxia. En una variante irracional y supermaestra en el centro, Nabucodonosor supermaestro. Schwarzschild existe en la teoría de la difusión, una clase de objetos de peso en la teoría para la detección de ondas gravitacionales y el desarrollo químico de una galaxia. Y también es importante la fusión de acero de neutrones. Los astrónomos pueden decir con gran seguridad que son neutros y provienen de estrellas gigantes. Al colapsar el núcleo de una estrella gigante, electrones y protones se transforman en neutrones durante procesos nucleares. El acero de neutrones no es algo casual. Debemos imaginar estos restos estelares como objetos ultracompactos, porque en las estrellas de neutrones ya no existen los átomos como tal. La colisión de dos estrellas de neutrones es algo que la ciencia rara vez ha observado. No solo produce la colisión ondas electromagnéticas, sino también ondas gravitacionales. Sin embargo, los datos de referencia no solo permiten a los científicos detectar vibraciones en el espacio-tiempo. También permiten determinar la constante de Hubble en la cosmología. Estas aplicaciones muestran que el estudio de los neutrones contribuye en gran medida a ampliar nuestro conocimiento sobre el universo y su expansión. El 17. En agosto de 2017, astrónomos registraron señales gravitacionales y radiación electromagnética de la colisión de dos estrellas de neutrones. Esto se denomina gigavatio 1717. Es una manera significativa de avanzar, un hito en el desarrollo de la llamada astronomía de mensajeros múltiples, la astronomía de mensajeros múltiples. Este campo, que ha ganado un 100% de importancia desde el descubrimiento simultáneo de luz y neutrinos de la supernova, se refiere a la observación simultánea de diferentes tipos de señales. Y desde el espacio. La observación simultánea de ondas gravitacionales y radiación electromagnética proporciona datos más ricos sobre los eventos astrofísicos y una mejor comprensión de los procesos subyacentes. El papel de la astronomía de mensajeros múltiples consiste ahora en vincular de manera significativa estas diferentes señales que pueden provenir de la misma fuente. El valor de este enfoque radica en la forma de trabajo de un detective que reúne las distintas pistas para formar una imagen completa plausible.
Cuando tenemos una casa desmantelada y el detective investiga las huellas, debe asegurarse de que provienen del ladrón. Y las huellas dactilares y los restos de piel o cabello deben coincidir. De manera similar ocurre con la astronomía. Los astrónomos buscan señales en el cosmos. Y entonces también pueden ocultarse indicios sobre la colisión de estrellas de neutrones. Encontrar esta señal no es nada fácil. La masa del neutrón se estima de manera muy diferente. Selecciona A y 2 orden común, 3 masas solares esto. Sin embargo, estos no tienen debido a su A normal solo un radio de hasta 15 kilómetros, lo que sea un tubo. A pesar de su pequeño tamaño, en la ciudad reside una masa de 500,000. Solo faltarían las condiciones para hallar un sistema de 2 estrellas de neutrones que giran entre sí. Ese tema es un estándar por la razón de que hay muchos presentes. Aproximadamente la mitad de todos los stirrings se consideran stops, pero 2 estrellas gigantes en un solo sistema deben de ser muy raras. Ahora, las 2 estrellas también deben estar muy cerca una de la otra, lo cual debe ser aún más raro. ¿Por qué explotan en algún momento en una supernova y dejan cada una un neutrón? Mientras que ya orbitaban muy cerca y la expansión de la órbita al final de sus vidas se debilitaba, los neutrones están muy juntos. En este proceso, estos objetos bajo la influencia de la gravedad inevitablemente se acercan entre sí. Al principio, este acercamiento en espiral probablemente sea muy lento, pero a medida que continúan acercándose, ocurre cada vez más rápido. Las pequeñas oscilaciones del espacio-tiempo disminuyen la energía e impulso de los sistemas, permitiendo que los neutrones sigan acercándose. Ahora, después de cientos de millones de años, finalmente se acercan a unas docenas de kilómetros y, justo antes de la colisión, giran alrededor uno del otro cientos de veces por segundo. En su colisión ocurren varias cosas al mismo tiempo. Este es el detector con el que SZOIPL y FT de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio detectó en 2013 una intensa emisión de rayos gamma, conocida como estallido corto de rayos gamma. Estallido corto de rayos gamma. Los datos del análisis de astronomía del satélite SOVI-FT sugirieron que esta emisión fue impulsada por la radiactividad de elementos pesados recién formados en la fusión de objetos compactos, que consisten en 2 estrellas de neutrones o una estrella de neutrones y un agujero negro. Si esta interpretación es correcta, esta observación podría tener profundas consecuencias para la física de la energía, la nucleosíntesis cosmológica, es decir, la creación de elementos mediante fusión y la detección de ondas gravitacionales. Hay 2 tipos de estallidos de rayos gamma en el cosmos, cada uno de diferente duración. Los estallidos largos duran más de aproximadamente 2 segundos y son producidos por la muerte de una clase de estrellas masivas, mientras que los cortos pueden durar menos de 2 segundos. Probablemente provienen de fusiones binarias compactas. ¿El resultado? Solo se conocen 10 sistemas con 2 estrellas de neutrones hasta ahora. El último momento de la espiral de 2 neutrones. Y el fin del mundo es para los laboratorios gravitacionales basados en la Tierra como Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser Virgo o KAGRA en Japón, La onda gravitacional no solo contiene información sobre los parámetros físicos del sistema en fusión, por ejemplo, las masas y los giros de los neutrones. La pista, también como patrón que puede ser más denso que un átomo, así que cuando los neutrones tienen la inmensa gravedad de un neutrón, están tan juntos que casi no hay espacio entre ellos. Las ondas gravitacionales permiten que la astronomía ciega observe estas fusiones, también en la galaxia y luego en un orden concreto. Los sistemas dobles de neutrones son la astronomía de multimensajeros. Aquí es enorme lo que ocurre durante la fusión de neutrones, que puede usarse en forma de núcleo y sucede a temperaturas increíblemente altas. Y luego, bajo estas condiciones, se crean algunos de los metales más valiosos como el oro y el platino durante la fusión de 2 estrellas de neutrones.
¿Tienen ustedes un ganado de oro o un anillo de oro con él como resultado de dos estrellas de neutrones que colisionaron y cuya producción ahora llevan en su cuello? ¿Y la huella digital? En estas fusiones, cerca del 1% de la masa solar se expulsa como materia rica en neutrones. El resto proviene de estrellas de neutrones y la música. Entonces tenemos que ocuparnos de la astrofísica de inmediato. Los cálculos muestran que este material de onda, es decir, este 1% de la masa solar, consiste completamente en elementos pesados, llamados elementos de captura rápida de neutrones. El elemento se forma mediante la rápida adición de neutrones a un átomo existente, un mecanismo que es conocido como el proceso R. Agregar neutrones a núcleos existentes no genera configuraciones estables, causando una competencia entre sumar neutrones y la desintegración radiactiva. Cuando hay muchos neutrones presentes y se comportan como materiales de neutrones destruidos, se pueden crear núcleos muy pesados y ricos en neutrones, que están lejos de la línea de estabilidad y son el lugar donde residen todos los núcleos estables en el diagrama nuclear. En los casos extremos, el neutrón se detiene solo cerca del llamado punto del neutrón y los neutrones ya no están ligados y pueden simplemente gotear fuera de los núcleos. Así que cuando todos los neutrones disponibles se han consumido, los estabilizadores decaen con una variedad de vidas medias radiactivas hacia el valle de la estabilidad. Si esta captura rápida de neutrones ocurre dentro del material expulsado y queda suficiente radiactividad cuando el material se vuelve transparente, esto debería llevar a una transición electromagnética impulsada por la radiactividad. El evento observado podría ser el primero de este tipo jamás observado. ¿Pero qué sucede con el resto de la inquietud y el material? Estrellas de neutrones. Simplemente se fusionan las estrellas de neutrones en un objeto más grande y masivo. De hecho, existe un límite de masa para las estrellas de neutrones. Esto se denomina límite de Oppenheimer-Volkoff y se considera un límite superior para la masa de estrellas de neutrones frías y no rotantes, de manera análoga al límite de Chandrasekhar para las enanas blancas. Cuando la masa de una estrella de neutrones supera ese límite, tenemos una forma diferente. En resumen, a un agujero negro. Si dos estrellas de neutrones se fusionan, hay dos posibles resultados. Así se formará una estrella de neutrones masiva que existe debido a la fuerza generada durante la fusión. Miles de fiscales de mármol y rotaciones de hacha, pero a este tipo de estrella de neutrones también se le llama magnetar. Poseen un campo magnético de miles de millones de teslas. Los magnetares son raros. Los astrónomos creen que resultan del colapso de una estrella gigante muy masiva, o de la colisión de cadáveres estelares ultradensos. El límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff suele establecerse en unas 2,17 masas solares, aunque también se usa la regla astrónomos. En los magnetares, la rotación ultrarrápida genera fuerzas centrífugas tan altas que permiten mantener la estabilidad aunque se supere el límite de masa. Número 2. Rotación. En teoría podría convertirse en un agujero negro, aunque eso nunca se ha observado de esta manera. Los astrónomos creen más probable la formación de un agujero negro que de una estrella de neutrones. Cuando los neutrones tienen en promedio entre 1 y 2 masas solares y se fusionan, superan su límite superior de masa muy rápidamente. Los astrónomos calculan que, por la pérdida de masa en el proceso, un agujero negro tras fusionar estrellas de neutrones puede tener una masa máxima de pocas veces la del Sol. Si consideramos que los agujeros negros estelares normales, es decir, los agujeros negros que se forman a partir de explosiones, deberían tener una masa de Edwards. El neutrón y la singularidad forman una nueva clase de objetos. A esta forma de neutrón aquí la llamaremos agujeros negros estelares. La clase de singularidad de menor masa que podemos imaginar, singularidades de masa media, supermasivas y ultramasivas. Ya sea que las estrellas de neutrones en fusión y la gravedad estén en rango nanohertz. La producción es toda una cuestión de armas y de la pregunta.
Los científicos suponen en los artículos de revisión que la producción de esto en esta frecuencia, pero hasta ahora no se ha detectado ninguna colisión de dos agujeros negros como fuente de ello. Esto es imaginable. Los dos neutrones también, así que la gravedad se produce cuando están más cerca uno del otro que los agujeros negros, ya que las estrellas de neutrones son mucho menos densas que los agujeros negros. Bajo sus auspicios, todavía sigue siendo mucho, pero probablemente sea menor que en aquellos casos. Singularidades, las trampas de gravedad definitivas. De la teoría general de la relatividad a las ondas gravitacionales en nanohercios. Los astrónomos tienen una colección de pesos Webb y, en el proceso, hicieron descubrimientos que durante 100 años y medio se consideraron generales y también es impredecible el mayor descubrimiento en la física en mucho tiempo, que el fondo gravitacional, ya sea aleatorio o no predecible, es un hallazgo que se preparó durante décadas. Miles de físicos lidiaron con radio formal, polarización y señales, realizaron observaciones de datos y de esta manera recopilaron información durante más de 20 años hasta que a finales de 2023 todo culminó simultáneamente en el mundo con docenas de artículos publicados. Y ese trabajo físico consistía en entender con mayor precisión la gravedad y detectar cambios mínimos en las señales de radio desconocidas de sus pulsos comparando los momentos de llegada. Descubrieron que todo el universo está lleno de gravedad y que las singularidades supermasivas en fusión producen señales en el rango de nanohertz. Pero este fondo de ondas gravitacionales es impredecible porque estos eventos no ocurren constantemente en el universo. Por lo tanto, es asimétrico. ¿Y quién sabe cómo será el futuro de la astronomía con este descubrimiento y qué hallazgos serán posibles gracias a ello? ¿Qué descubrimientos serán posibles con las ondas gravitacionales en el futuro? ¿Qué opinas? Mencionaste algo sobre cuerdas cósmicas. ¿Puedes explicar eso un poco más? Sí, bueno, me refiero a que las cuerdas cósmicas son puramente teóricas, pero como muchas cosas que son puramente teóricas, nos preguntamos si estas cosas resultarán ser reales. Sabes, durante mucho tiempo los agujeros negros eran completamente teóricos. Mucha gente decía que no podían existir. La naturaleza no dejaría que pase, pero sucede. Ahí está. Y las cuerdas cósmicas, son otro de estos conceptos que, de nuevo, es muy difícil encontrar evidencia de ellos. Pero las ondas gravitacionales podrían darnos una. Lo interesante ahí es que estábamos hablando sobre el espectro del fondo de ondas gravitacionales causado por la fusión de binarias de agujeros negros supermasivos. Si tuviéramos supercuerdas, esperaríamos ver un espectro diferente. Esperaríamos que ese espectro cambiara por la presencia de estas cuerdas cósmicas. Así que esa es una de las cosas que podríamos hacer. Otra cosa que podríamos hacer es, como dije, buscar fuentes individuales. Al analizar fuentes individuales, vemos su historial en detalle. Eso es otra cosa que también es muy emocionante. Vamos a poder ver cómo ese sistema en particular ha evolucionado con el tiempo, pero potencialmente podemos hacer más. Diferentes teorías de la gravedad predicen variaciones ligeramente diferentes de las ondas gravitacionales. Por supuesto, la relatividad general es una teoría increíblemente exitosa. Quiero decir, es una de las teorías más exitosas que se han producido. Y aún así sabemos que no funciona a escala cuántica. Sabemos que en algún momento seguramente debe no ser del todo correcta. Parece increíble que una teoría tan simple, realmente tan simple, siga funcionando en un régimen de masas que Einstein no podría haber predicho. Y así, al observar, por ejemplo, la forma exacta de esta correlación, que cambia dependiendo de la teoría exacta de la gravedad que usemos. Por supuesto, para hacer eso necesitamos ser extremadamente sensibles, y eso significa telescopios más grandes, mejores y así sucesivamente.
pero eso es una de las cosas que estamos buscando hacer. El fondo de ondas gravitacionales impredecible debe compararse aquí con el fondo cósmico de microondas. Se formó hace entre 300.000 y 380.000 años cuando el universo era superdenso y ultracaliente. Durante un famoso desacoplamiento, el universo se volvió transparente a la radiación. Este desacoplamiento aparece como una huella en el fondo de microondas. Esta radiación llena todo el universo, ¿y no es así? Está en todos lados y es muy dañina para los seres vivos. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional o incluso en Marte tienen dificultades para protegerse de ella. Puede ser vista por cualquier satélite que opere en el rango de microondas. Está en todas partes, como el fondo gravitacional, pero hasta ahí llegan las similitudes. Las ondas gravitacionales en nanohercios no son constantes. Aparecen de manera aleatoria porque sus lugares de origen, los sistemas binarios de agujeros negros supermasivos en fusión, solo se fusionan una vez. No todas las galaxias colisionan ni ocurren en todo momento. Hay galaxias que solo tienen una cantidad mínima de fusiones y permanecen con poca masa. Pero ya se han hallado islas estelares con masas mucho mayores que la Vía Láctea. Las galaxias como DOS, Van Belion, Van Umfassen y Anmelion son enormes, con agujeros negros ultramasivos, singularidades que pesan muchos miles de millones de masas solares. Aquí parece no haber un límite superior para la masa de estos monstruos negros. Apenas podemos imaginarnos cuántas colisiones han atravesado estas galaxias, y lo vamos a averiguar. Schwarzenegger e Ian Kahn. Con la fusión en el fondo de ondas gravitacionales, es probable que los astrónomos, si siguen investigando, encuentren algo. Y estos eventos se reconstruyen mejor. Podrían lograr echar un vistazo al pasado en una época en la que las colisiones de galaxias eran algo cotidiano. En este momento, hablas sobre la fusión de agujeros negros y el cosmos temprano. Quiero decir, mencionaste algo sobre eso. Puedes, por ejemplo, grabar, registrar ciertos eventos individuales, pero creo que en un proyecto has estado 16 años. ¿Y qué aprendiste sobre la fusión de agujeros negros supermasivos en el cosmos temprano? ¿Verdad? Bueno, lo primero que aprendimos fue que es más raro de lo que pensábamos al principio. Así que cuando comenzamos el proyecto pensamos que pasarían de 5 a 10 años antes de que tuviéramos una medición para tener una detección. En ese entonces se creía que la tasa de fusión de agujeros negros era mucho mayor a lo que hoy sabemos. Y así, mientras seguíamos haciendo nuestras observaciones, empezamos a establecer límites. No podíamos decir que habíamos hecho una detección, aún no se había detectado nada, pero podíamos decir que debía ser más débil que este nivel en particular. Y eso ya empezaba a combinarse con otras observaciones que la gente estaba haciendo en el óptico. Observaban el agujero negro, observando los núcleos de galaxias y cuántas veces veían núcleos dobles. Estaban observando la cantidad de galaxias en interacción que veían y así sucesivamente. Y así toda esta información se juntó con nuestros resultados. Y empezamos a darnos cuenta de que la tasa de fusiones en realidad era menor, en realidad era más baja de lo que pensábamos que iba a ser. Y así que durante mucho tiempo empezamos, ya sabes, estuvimos bajando este número y pensábamos, caray, es más bajo de lo que creíamos, es considerablemente más bajo. Y eso es algo muy interesante porque significaba que nuestros modelos iniciales eran demasiado simplistas. Pero luego, hace como 6 años, nuestros números dejaron de bajar, empezaron a estabilizarse. Y fue entonces cuando empezamos a pensar, bueno, o hemos llegado al límite de lo que los púlsares pueden hacer, o estamos empezando a ver los inicios de esta detección. Y hace unos 4 o 5 años ya teníamos este pequeño pico en nuestros datos y estaba en el lugar correcto, pero aún no teníamos este patrón en el cielo, así que no podíamos hacer nada con eso. Podría ser por cualquier cosa. Pero ahora que lo vemos, ya podemos decir que los modelos que tenemos ahora son de hecho bastante acertados. Aunque, como digo, es un poco más fuerte de lo que esperábamos.
Y esta fuerza extra discrepa ligeramente con los modelos que provienen de otros datos, como los ópticos, como los de radio, y así sucesivamente, donde se pueden ver claramente las fusiones. Ellos están ligeramente sorprendidos por la fuerza. Ahora tenemos que tener cuidado porque todavía es una detección temprana, pero sí implica que es un poco más fuerte. Hay muchas razones potenciales para eso. Una podría ser que hay efectos de selección en las otras frecuencias, lo que significa que no están viendo todas estas fusiones que creen que deberían estar viendo. Podría ser, como dije, podría ser simplemente excentricidad. Podría ser que estamos observando sistemas excéntricos y eso nos estaría diciendo que quizás hay menos gas y polvo en el centro de estas fusiones de lo que los modelos predecían y no son tan circulares como esperábamos. Es ese tipo de cosas y en realidad eso es una gran noticia para nosotros. Si existen sistemas excéntricos, nuestra sensibilidad mejora más rápido. Así que apenas estamos comenzando a obtener indicios de la ciencia que podemos lograr, pero será, como sabes, en los próximos años. Progreso y logramos una señal mucho más clara del fondo de ondas gravitacionales. Con suerte, a medida que combinemos datos a nivel internacional y seamos aún más sensibles, entonces podremos hablar mucho más claramente, mucho más específicamente, sobre cuánto tiempo tarda una galaxia, los agujeros negros binarios en las galaxias, en comenzar a fusionarse. ¿Cuánto tiempo tardan los que están en espirales? Si tienen o no algún grado de excentricidad. ¿Y cuántos de ellos tienen esa excentricidad? Ahí es donde podremos comenzar en los próximos años para realmente contribuir a la historia de las fusiones de galaxias. Lo realmente emocionante llega cuando podamos distinguir una sola voz entre la cacofonía, cuando podamos identificar esa única. Un sistema binario de agujeros negros únicamente. Esto será un gran impulso para nuestra ciencia. Pero, como digo, increíblemente, aunque tenemos una detección tan débil para empezar, ya podemos comenzar a hacer ciencia con ella. Así que eso es emocionante para nosotros. ¿En qué momento de tu proyecto estuviste 100% seguro de que habías descubierto el fondo de ondas gravitacionales? ¿En qué momento o en qué fase del proyecto tuviste la pista perfecta para ello? Así que ni siquiera ahora. Nunca diríamos que estamos 100% seguros. Bien, lo que diríamos es que estamos alrededor del 99%, 97%. Tenemos una medición de algo así como, dependiendo de qué conjunto de datos uses, está entre 3,5 y 4,5. Sigma significa que idealmente nos gusta 5. Sigma nos dice, hay una probabilidad entre 1 millón de que estemos equivocados. Actualmente no estamos ahí. Hay una probabilidad de miles de estar equivocados. Así que no tenemos esa certeza absoluta. Sin embargo, lo que realmente nos da confianza es que tenemos diferentes grupos alrededor del mundo. Tenemos a estadounidenses y europeos. Ambos tenemos estas detecciones de unos cuantos sigma y como trabajamos en gran medida de manera independiente, tenemos diferentes telescopios, diferentes computadoras, diferentes personas y diferentes técnicas. Así que el hecho de que estemos viendo lo mismo, de que estemos de acuerdo entre nosotros, nos da una confianza tremenda. Pero en realidad no hubo un solo momento. Ha sido desde que vimos las primeras señales de esto hace 6 años, ha sido una confianza que ha ido aumentando poco a poco. Creo, Analizamos los datos mientras estábamos sentados ahí y pensábamos, bien, ¿qué más podría ser? ¿Qué más podríamos estar haciendo? ¿Cómo podemos comprobarlo nosotros mismos? Y a veces hacemos algo y pensamos, oh, ya sabes, ahora estoy muy seguro. A veces hacemos algo y pensamos que es preocupante. Necesito trabajar más y convencerme de que eso no es un problema. Así que, como digo, nunca estamos, ya sabes, no estamos 100% convencidos, pero sí estamos 99 punto algo convencidos. Y es la colaboración internacional lo que es tan importante para nosotros, sentirnos seguros sobre esto. el objetivo sería que investigues más púlsares en el futuro. Seguramente seguiremos agregando más púlsares.
Así que buscamos púlsares y cada vez que encontramos uno que parece ser un buen reloj. En otras palabras, es aburrido. No queremos púlsares interesantes, son complicados. Preferimos los aburridos. Si los púlsares son aburridos, los ponemos en la matriz de sincronización. Y ahí es donde las cosas pueden ser muy útiles. Pero en realidad, creo que es la colaboración internacional la que realmente ayudará. En Sudáfrica también hay un telescopio, el telescopio Meerkat. Han recopilado datos por 4 o 5 años y también serán excelentes. Así que cuando combinemos internacionalmente, ese debería ser un conjunto de datos increíble. Es un conjunto de datos muy complicado, con tantos telescopios, tantas computadoras diferentes y así sucesivamente, pero será una combinación de datos increíblemente poderosa. Espero que encuentres los púlsares aburridos con más frecuencia. Sí, gracias por estar en esta entrevista. ¿Y hay algo que quieras decirle a nuestros espectadores? Estén atentos. Esperamos que esto sea solo el inicio en los próximos años. Esperamos que esto sea solo el comienzo de esta nueva ventana al universo de las ondas gravitacionales. Albert Einstein nos mostró la puerta de la gravitación. Nos hizo notar que en algún lugar había ondas que cambiaban el propio espacio-tiempo. En 2016 se detectaron las primeras ondas gravitacionales en el rango de kilohertz después de haber sido predichas durante décadas pero no descubiertas antes por falta de tecnología adecuada. Eso sería como si se abriera la puerta gravitacional por primera vez y la ciencia pudo echar un vistazo a lo que había detrás. Hace unos 300 años, ¿cuál era el índice en nanohertz para esto? Los científicos aún no lo saben, ya que la solución local en los púlsares de radio no es suficiente, así que la ciencia tiene que dar ahora su primer paso. El umbral ahora surge en un área de la física que, aunque se conoce desde hace más de 100 años, aún no ha sido completamente investigada. Los detectores Hinder explorarán el espacio y nos mostrarán su pasado profundo. Y solo podemos imaginar lo que aún puede ocultar y los descubrimientos que nos esperan. Su desciframiento lo tengo yo. Me gustaría citar brevemente a David Champion, quien escuchó pacientemente mis preguntas. Y un día, en este video, nunca habría sido posible.